think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Amigos de Documentos Clasificados, ya es domingo y bueno, pues usted sabe que hemos tenido a muchas personalidades del mundo de los cómics aquí, incluso ya platicamos con algunos fans, o con algunos más bien coleccionistas, no fans, pero en esta ocasión vamos a hablar con un coleccionista que va usted a conocer, o si usted está muy metido en el tema de los cómics, seguramente ya lo conoce, y le va a dar mucho gusto escucharlo, porque yo la verdad lo he visto muy poco dar entrevistas. Y en esta ocasión Documentos Clasificados lo trae para ustedes. Él es Fernando Franco, se encuentra en Perú, pero antes de presentarlo quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo Jaime Carreño, que está allá en Canadá. ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde esté que nos vean. Y sí, estamos muy contentos de poder entrevistar a un coleccionista que tiene una colección de cómics que es verdaderamente impresionante. Así es que... Es Fernando Franco, mi estimado Jaime Carreño. Mi estimado Fernando, bienvenido a Documentos Clasificados. De verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí porque conocemos, pues, no nada más tu colección, sino además, déjame decirte, Jaime, que Fernando es una persona generosa, en el sentido que él comparte parte de su colección de manera digital, a través de las diferentes redes sociales, y eso es algo que de verdad se aprecia mucho. Y no nada más el tema de compartir temas digitales, sino que además Fernando narra o cuenta anécdotas o historias que la verdad son muy enriquecedoras. Estamos en un grupo que se llama Historietas Novaro, que es de él, tiene una página y tiene aparte un grupo, y la verdad ambos son buenísimos, así que les recomiendo que se inscriban, que le den like, porque ahí se llevan de verdad sorpresas impresionantes. Allí hay coleccionistas, los mejores del mundo, y él los encabeza. Mi estimado Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, como dice Jaime. Muy buenas tardes, días, noches para ustedes dos, Daniel, Jaime. Muchas gracias por invitarme y bueno, nuevamente el agradecimiento para ustedes y obviamente lo que se quiere acá es compartir, simplemente desde que era pequeño también, ¿no? En Perú por lo menos había mucha oferta y demanda del cómic. En las calles se veían personas que leían revistas, en los buses, en las calles caminando, un país muy lector, la verdad, desde los años 50, 60, 70, hasta que desapareció la gran editorial Novaro, con la que muchos de nosotros crecimos. Y de ahí, obviamente, que me vino ese tema, ¿no? De querer compartir todo lo que pude coleccionar de un tiempo atrás, desde que tenía uso de razón prácticamente. Creo que yo no soy el único en decir que las revistas, o los cómics, o las historietas, o los tebeos, como en diferentes países se dice, me enseñaron a leer y escribir. Entonces es una gran deuda, un gran afecto que le tengo a las revistas, a las historietas, con cariño obviamente. Sé de que pasa el tiempo y obviamente puede parecer de que ya pierden un poco la noción que en ese momento uno tenía al leerlas, y es otra sensación, pero creo de que se les debe hablar con cariño y con nostalgia más que todo, más que juzgarlas. Así es. Bueno, a ver, quiero empezar con la primera pregunta. A ver, Fernando, quiero que nos platiques un poquito. ¿Cuándo empezaste a coleccionar los cómics, las historietas que tú recuerdas? Fue en el año 1975-76 aproximadamente, cuando acá en Lima, donde yo vivía, mis padres, bueno, me llevaban normalmente los días domingos a pasear, salíamos y encontramos en algunos lugares kioscos llenos, poblados completamente de revistas, historietas, no solamente de México, sino de Argentina, de Chile, de Colombia. Era una variedad impresionante. Entonces, yo lo primero que vi, pues lo que más me llamaba la atención era Superman, Batman, ¿no? Los tres coloridos, las cosas en acción de los superhéroes. Pero mi papá no quiso así, me compró el Pato Donald, que fue mi primera experiencia en cómic, en leer, lo cual también me agradó bastante porque pude aprender un poco más el fino arte, que en ese tiempo creo que era uno de Karl Barks, que fue el dibujo, y me pareció alucinante la historia de los patos. Me adentré más al mundo de Disney al comienzo,
Luego fue el Super Ratón como el primer superhéroe de la historieta, el que compré, bueno, compraron mis papás. Y ya más adelante con mis propios medios, cuando ya tenía un poquito más de edad también y manejaba un poco de dinero en el colegio, pues compré mis primeras revistas, que eran prácticamente las de Superman, las de Batman, las de vaqueros. Creo que no le cerré las puertas a ningún género de la historieta. Por eso de que me gusta conocer bastante acerca de todos ellos, no tanto del terror, de policíacas, romances, juveniles, infantiles, todo lo que había por mis manos en ese momento, y para mí era alucinante, ¿no? El ver inclusive de que lo que yo leía prácticamente no era ni el 1% de lo que estaba o que encontré en los kioscos. Cada kiosco que yo recorría tenía cómics diferentes. Entonces para mí era una experiencia muy grande, muy elegante en ese momento de ver, ¿no?, cómo desfilaban ante mí cada kiosco repleto de revistas colgando, cada uno con una oferta diferente. Y fue así de que de ahí me enteré cuando yo poco a poco iba creciendo, de que mi abuelo materno era dueño de una cadena de librerías en el sur del Perú. Para mí fue una gran sorpresa. Entonces ahí se abre, no te escuchamos, Jaime. Perdón, una pregunta. Ahí. El comentario aquí viene, es esto. Daniel y yo nos preguntábamos hace un momento antes de entrar en la entrevista si tú tenías acceso a una librería o si tu familia estaba involucrada en la cuestión de distribución de revistas. Para mí es que tu abuelo una librería. Ahora les cuento la segunda parte. No te escucho, Jaime. Bueno, en todo caso continúo. No, adelante. Platícanos un poquito acerca de esto. Ok, entonces ocurre de que mis abuelos tienen una cadena, como les contaba, de librerías en el sur del Perú, y las navidades las pasábamos justamente en Arequipa, en la ciudad donde mi abuelo tenía la sucursal, o mejor dicho, la central, la librería más grande. Yo fui por primera vez cuando tenía unos 6 a 7 años, y recuerdo pues cuando vi la librería, para mí era otro mundo, ¿no? Ver las toneladas de cómics e historietas apiñadas en una esquina, en el segundo piso, en el tercero, era increíble, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta, como se dice. Y lo primero que hice fue decirle a mi abuelo si me podía llevar algunas de ellas. Mi abuelo, por supuesto, que él le encantó de que tuviera ese ánimo lector, y me dijo: las que quieras, hijo. Obviamente ese día me llevé una buena cantidad de revistas que no las leí en el momento, ¿no? Siempre cada día iba yo a la tienda de mi abuela a sacarme más revistas y más revistas. Me acuerdo que las 2 semanas que pasábamos en Arequipa, pues creo que me llevé una maleta completa de cómics, historietas, de todo tipo, ¿no? En ese tiempo habían todavía las revistas grandes, que eran las de los años 71, 72, que un formato ya más grande de las Novaro, de Mac Division, de la prensa. Esas de Novaro todavía eran que incluso las páginas interiores eran de la misma calidad del papel de la portada, ¿no? Esas eran las revistas colombianas de editoriales Foucault, que tenían justamente ese tipo de formato, ¿no? Lo hacían para abaratar los costos, obviamente. Por el comienzo se hicieron con material, con papel cuché, pero siempre el problema fue el de la distribución del papel. Creo que afectó prácticamente a Centro y Sudamérica, lo cual obligó a que se redujera el tamaño en México y que la calidad de las revistas en Colombia también bajara en gramaje. Es por ello que encuentras ese tipo de papel en alguna de esas revistas. Me queda la duda para continuar con el tema de tu abuelo. La colección que tú tienes es impresionante, digo, basta con que la gente indague un poco de tu nombre y se meta a redes sociales. Incluso hay un documental que se hizo de Editorial Novaro y en el que apareces, y ahí aparece toda tu colección. Entonces a mí me parece eso fuera de serie. Por eso yo le platicaba a Jaime, le digo, es que seguramente tenía algún repartidor en casa, porque no es normal que alguien tenga tantos cómics en casa y tanta accesibilidad, porque en ocasiones, aquí nos pasa en México en estas fechas, no sé, allá en Canadá, mi estimado Jaime, creo que no, pero aquí en México a veces hasta los distribuidores batallan un poco por conseguir algunos números, porque se quedan en determinadas ciudades, o porque alguna política se queda en algún Sanborns o se queda en algunos lados y no llegan a su destino final, que es el famoso kiosco, o como lo conocemos aquí en México, el puesto de revistas. Entonces, la teoría de que tú tenías algún familiar, pariente, o te dedicaras al tema de la distribución, para mí es muy relevante, porque
a final de cuentas ya lo estás explicando, ¿no? Tu abuelo pues, tenía apilados cómics en pues, el edificio en el que estaba, en el lugar donde estaba, y te los daba. Entonces yo te pregunto, actualmente, mi estimado Fernando, ¿a cuánto asciende tu colección en cuanto a números de cómics? O sea, ¿cuántos cómics tienes en la actualidad? Acá lo tengo apuntado. Son exactamente 68.645 cómics. ¡Wow! Aparte de periódicos, porque también colecciono tiras dominicales de los antiguos personajes, ¿no? Tanto peruanos como extranjeros. Tengo ediciones muy antiguas de los años 40, 30, periódicos, ¿no? Tanto de Argentina, periódicos colombianos, periódicos peruanos, que no sé por qué caían acá, la verdad, pero llegaban. Entonces, cuando yo encontraba ya después con mis dealers, acá se le dice los proveedores de cómics, encontraba mucho de ese material de periódicos. Y me encantó porque había arte muy bueno de dibujantes que después fueron famosos a nivel internacional, como Pablo Marcos, Gonzalo Mayo, Boris Vallejo. Entonces sí, realmente fue cosas que muy interesantes que me encantaron para coleccionarla también. Eso no lo considero como cómics, no, simplemente como periódicos que son aparte, que también tengo una muy buena colección de ellos. Confírmame, Pablo, Pablo Marcos era tengo la duda, no me acuerdo si era peruano o peruano. Pablo Marcos es peruano. De hecho, vivió en México. Yo tengo sus primeros trabajos acá que hizo en el Diario Expreso. Acá trabajó acá en Perú trabajó en el Diario Expreso y tenía una publicación que se llamaba El Escolar. En el año 66 él empezó junto con Gonzalo Mayo a trabajar. En el año 68 primero parte Pablo Marcos, luego Gonzalo Mayo a México, uno de sus pininos, obviamente en el litoral Novaro, haciendo Pablo Marcos las novelas de vidas ilustres, vidas ejemplares, mujeres célebres, y Gonzalo Mayo más famoso porque hizo Fantomas en un lado. Y de ahí ya emigraron los dos a Estados Unidos, ¿no? Y poco a poco fueron llevando compatriotas a México, y creo de que sí hubo una muy buena migración de dibujantes peruanos allá. Oye, ¿en dónde se separa la línea del acumulador y del coleccionista? Porque entiendo que tú tienes, o sea, te llegaban cómics y aún sin leerlos los guardabas. O sea, ¿en dónde se rompe esa línea? ¿En dónde se rompe ser acumulador por ser coleccionista? Ya, yo te digo que se rompe justamente cuando haces de este hobby ya algo un poquito más comunicacional. En mi caso es prácticamente en un lado de investigación. Ya abro los cómics no solamente para leerlos, sino para encontrar información que pueda ser útil de alguna manera para diferentes personas que también estén estudiando el medio de la historieta o del dibujo. Es así de que por eso en el grupo que tengo de Historietas Novaro, no solamente comparto imágenes o comparto dibujos, sino también historia detrás de la historieta, acerca de justamente quién dibujó tal revista, por qué la dibujó, en qué año fue, ¿no? Quiénes fueron los ayudantes, los entintadores, por qué motivos hizo esa publicación, por qué cerró tal editorial. Entonces, todo eso sí conlleva bastante, ¿no? A un estudio que creo que ahí rompe una línea en lo que es un acumulador, ¿no? Para mí ya no, porque forma parte de todo lo que consigo, es un documento histórico, ya no lo veo como algo compulsivo. Fíjate, Jaime, qué importante, ¿no? Qué importante que también nuestros amigos, la gente que nos está viendo, sepa esa diferenciación, ¿no? Porque en ocasiones en las casas de uno, que no pasa en el caso de Fernando, ni en la tuya ni en la mía, por fortuna, pero cuando uno compra cómics para leerlos o cuando compra cómics para tener una colección completa, no es con el fin acumulativo, sino es con el fin del que habla el mismo Fernando, y quién mejor que él para dar esta explicación, ¿no? Adelante, mi estimado Jaime. Hay un punto que quiero comentarle a Fernando, una anécdota que creo que en Sudamérica era una gran ventaja que tenían sobre México, en el sentido de que yo, cuando era joven, vivía en México, conseguir un cómic de otras editoriales que no fueran mexicanas era prácticamente imposible. Solo recuerdo haber conseguido un cómic del Hombre Araña que pelea contra Moon Knight de una editorial colombiana, pero así, y luego otro de Hulk que está peleando contra Hércules, que era también pequeñito, también de esa misma editorial, era una editorial colombiana. Ese es un punto, que es como anécdota.
Y yo creo que el punto que yo quiero llevar con esto y por qué nos faltaba eso, que no pasaba esto, que nos pasaba en México y siento que no pasaba tanto allá en Sudamérica, México es un país muy grande y ha sido una gran influencia en Sudamérica, en programas de televisión, en editoriales, Novaro, gigante. Entonces, eso pasaba, iba mucho para allá, poco venía a Sudamérica. ¿Tienes tú compartes conmigo con esa idea, Fernando? No sé si has ido a México, pero... No he ido a México, pero sí, tengo entendido también de que acá la cadena de distribución era mayor. ¿Por qué? Porque habían sucursales de Editorial Novaro, tanto en Argentina, como en Chile, como en Perú. Uh-huh. Entonces, directamente la editorial ya enviaba las revistas acá. Otro grupo iba a Argentina, otro grupo iban a Chile, y es así, y otro también, después ahorita se hizo la editorial de Pucol en Colombia. O sea, sí había grandes puntos en los cuales se podía encontrar historietas. Bueno, mi abuelo, como les decía, él cada semana recibía un cargamento inmenso de cómics, Novaro, prensa, de todas las editoriales. Es así que me queda claro en sí de que acá teníamos una variedad notable de historias, no solamente las clásicas de Superman y Batman, las más desconocidas. Por acá también he encontrado muchas editoriales muy pequeñas mexicanas, de las cuales prácticamente nadie conoce. Hay otras en México también, según conozco con otros amigos coleccionistas, pues tampoco han sido muy vistas y se extrañan también de que haya llegado ese material a Perú. Por lo cual era tan pequeña que era bien raro, ¿no? Pero así llegaban. Entonces también, como les digo, entonces sí tiene mucho que ver esto de que habían distribuidoras o cadenas de distribución en diferentes países de Sudamérica, el que haya llegado más revistas, y sobre todo acá en Perú. Y les digo por qué. Por acá en Perú, según lo que me cuenta mi abuelo, en los años 50, 60 y 70, en cada esquina se habilitaba una especie de puesto de revistas de alquiler. Entonces cada persona, por ejemplo, que compraba, ponía sus revistas sobre un hilo y las alquilaba. Y esas revistas, obviamente, que iban pasando el tiempo, las reemplazaban por otras. Entonces se creaba una especie de coleccionismo implícito en la persona que tenía ese puestito de revistas para poder darlo a conocer a los clientes o a las personas que pasaban por ahí. En los mercadillos era notorio de que mínimo habían unos 4 o 5 kiosqueros, que le decimos acá, para que alquilen o vendan revistas. Entonces, encontrar revistas en los años 50, 60, 70 y primeramente de los 80 era recontra fácil. Muy fácil. ¿En qué consiste el alquiler de una revista, de un cómic? En la que, por ejemplo, habilitaban una especie de toldo o una sábana en el suelo y ponían ahí las revistas para exhibir. La gente pasaba, veía, esta es la que quiero. ¿Cuánto cuesta el alquiler? Cuesta 50 céntimos. Perfecto. Se sentaba, habilitaba unas banquitas, se sentaba el hombre a leer, terminaba de leer, la devolvía la revista y le pagaba sus 50 céntimos. Eso no pasaba aquí, ¿verdad, Jaime? O sea, aquí te decía posiblemente en el centro de la Ciudad de México, no me extrañaría, pero no lo sé. No, aquí en México, Jaime, si un cuate de esos te ve, el del puesto de revistas te ve que está haciendo eso, a ver, joven, si no compra, no mayugue. O sea, sí, no son para acá ocurría. Acá era normal, les digo que ocurría eso. Donde yo vivía, por ejemplo, en la esquina había una persona, un chico, prácticamente en ese tiempo tenía sus 15 años, ¿no? Que habilitaba su kiosco en la esquina de su casa y ahí ganaba su platita. Oye, Fernando, y con respecto a ese tema en particular, ¿qué vas a hacer con más de 60,000 revistas? O sea, yo entiendo, aquí en México, por ejemplo, está muy en boga la colección de juguetes o la colección de figuras. Y esa gente lo que intenta hacer es hacer un museo de todo eso. Pero en el tema de la revista es un poco más complicado, aunque ahorita tú ya abriste esa posibilidad porque no es una especie de alquiler, pero sí es una manera de mostrar toda esta colección que tienes. ¿Es factible que veamos en un futuro una hemeroteca de cómics en Perú, allí en donde vives? Justamente tenía esa idea antes de la pandemia de poder hacer un museo itinerante, o sea, un museo viajero de historietas, compartiendo como una parte digital y otra parte en cuadros para poder visualizar, ¿no? Más que todo el contenido de toda mi colección. Realmente que iba a hacer esto por fases,
y la íbamos a implementar de acuerdo con convenios que iban a hacer con municipalidades acá en Lima, o con algunas bibliotecas que también tenían la opción, una capacidad grande para poder hacer esa exposición. Sí era mi idea, la verdad es que todo lo que yo quiero es más que todo dar a conocer. Y digo, ¿por qué negar a las personas lo que yo tengo, ¿no? Si es algo que yo quiero compartir, lo quiero dar, lo quiero exhibirlo, está bien, porque de una manera el conocimiento siempre genera más conocimiento en otras personas, inculca un poco más a las personas a que sigan leyendo, a que coleccionen, y como les digo, no, para mí es importante que todas las personas se enteren más que todo de lo que es la historieta y contener un legado más que todo, ¿no? Para que puedan las demás generaciones también tener ese hobby que para mí, por ejemplo, me sirvió mucho, y para mí es un hobby, en ese momento, en ese tiempo, era un hobby de lo más normal, tranquilo, ¿no? Que obviamente que no te causaba nada malo, una lectura fácil de asimilar. Creo de que en eso más se basaba, ¿no? Lo que yo quiero transmitir, lo que se hace, lo que quiero transmitir. Oye, Jaime, pero esto también para ver si tú nos puedes comentar, Jaime o Fernando, esto se complica, ¿no? Esto se complica porque conforme va pasando el tiempo, los materiales con los que están hechos los cómics, si no se cuidan adecuadamente, pues se van desgastando. Ahora, si se ponen de manera pública, no nada más el tema del desgaste del cómic como tal, en la hoja, sino que además no va a faltar quien de manera normal, bueno, no normal, sino anormal, se quiera llevar algún ejemplar que sea muy importante, se lo lleve. Aquí lo que han hecho las hemerotecas, por ejemplo, la de la UNAM, es que ha digitalizado todo su material. Yo entiendo que la digitalización para ti, que tú tienes la colección, pues resulta imposible. O sea, yo mismo he digitalizado algunos ejemplares y te estoy hablando de unos 40 y es un trabajo muy arduo, o sea, es un trabajo muy complicado, difícil, tiene su chiste, tiene su manera de acomodar el cómic, si no tienes un buen escáner, es mucha luz. ¿Qué alternativa pudiera haber, mi estimado Fernando? Tú también pudieras juntarte con estas municipalidades para hacer también este tipo de convenios que te ayuden a conservar ese material que a la larga va a terminar por deshacerse finalmente. ¿Qué le vas a hacer? Tú tienes esa responsabilidad ahora porque tú los tienes, ¿eh? Exactamente. Sí, justamente lo que conversé con la biblioteca, en ese caso fue de Miraflores, que sí podría hacer ese tema de la digitalización, sobre todo los ejemplares más antiguos, los que tenía que estar un poquito más deteriorados, o los que podían romperse, ¿no? Porque tengo ejemplares del año 1800, son muy antiguos en algunos casos, o mismo los de 1913 o 1920, que también están ya un poquito ajados y podrían desaparecer de un tiempo a otro, ¿no? Entonces sí, mi misión, por ejemplo, lo que yo he hecho ya, por mi cuenta, es escanear digitalizar algunos de esos ejemplares más antiguos, ¿no? Los que tengo, que sé que ya no van a durar mucho, porque sí soy realista de que en un momento esas revistas también van a desaparecer si es que no se les da un apropiado cuidado. Y les diré que el clima de Lima, acá sobre todo, es bien traicionero, es bien feo, mucha humedad, prácticamente respiramos agua. Entonces el cómic permanece muy húmedo. Sí, claro. Exactamente. Entonces yo sí tengo cuidados en mi cuarto, en el de las historietas. Ahí coloco, bueno, muchos acondicionamientos para que pueda mantenerse un poquito el aire fresco, ¿no? Para que no entre la luz, que mantenga un grado de humedad normal. Pero de todas maneras, no sé de que tiene un ciclo, la historieta, un ciclo de vida, y sé lo que va a pasar. Es por eso de que había yo leído más en digitalizar. Alguna vez había yo leído, Fernando, que, por ejemplo, por cómo se imprimían los cómics antes, no sé ahora, pero antes, pues las tintas pues, tienen muchos ácidos que al final del camino se terminan comiendo el papel. Bueno, y si les da el sol, pues se ponen amarillentos, se empiezan a hacer quebradizos y se acabó. No, eso me queda claro, y más considerando el clima de Lima, que conozco, sí, es un puerto, estás junto al mar, y luego hay mucha salga con esa situación. Ahora quisiera comenzar un poquito hablando, no con el coleccionista, que para mí es un coleccionista que está haciendo con una situación incluso más allá de una simple colección, sino de un legado cultural. Pero ahora quiero preguntarle a Fernando, el coleccionista, el fan de los cómics. ¿Cuál es tu personaje favorito?
El personaje favorito para mí siempre, y lo voy a reconocer, es Superman. Fue el primer personaje de cómic que vi inicialmente en una de los kioscos. Y recuerdo inclusive la portada, ¿no? Era uno de Superman en la que estaba maniatado por 4 Supermanes atrás. Me pareció una portada, para mí ya era ver algo pero sobrenatural. Y cuando la adquirí, obviamente, de que sí, me encantó bastante. No fue una segunda parte, inclusive, me acuerdo, ni siquiera fue la historia completa. Pero recuerdo con mucho cariño cuando la adquirí, y realmente desde ahí Superman se ha convertido en mi personaje favorito de la historieta. Más que todo lo veo como el Boy Scout, ¿no? Si hubiera conocido que era Batman primero, me hubiera gustado Batman, pero fue el segundo personaje que conocí. Me Por quedo lo tanto, con ¿es tu segundo el favorito? primero que causó la impresión en mí, ¿no? Por lo tanto, ¿Batman sería tu segundo favorito? Así es. Oye, Y el tercero es Spider-Man. Ahí está. Spider-Man, sí. Obviamente. Generalmente Perdón, sí son de en todas las orden fueron los primeros 3 que conseguí. Así fue. Primero conocí uno de Superman, luego uno de Batman y luego uno de Spider-Man. Pero eso me lleva a otra pregunta, Jaime, en relación a la que acabas de hacer. A ver, tu personaje favorito es Superman y luego le sigue Batman. Esto obviamente, estos personajes fueron editados en México y en gran parte del continente por Editorial Novaro. Yo no veo que Fernando, a pesar de tener una colección de más de 60,000 cómics, tenga páginas de otras editoriales. Tiene una página y un grupo específicamente de Editorial Novaro. ¿Es el motivo por el que tienes esa página editorial Novaro es por Superman y por Batman? ¿O hay algún otro motivo? Bueno, más que todo le puse el nombre Editorial Novaro por lo que es más que todo un motivo más sentimental. Yo más que todo, como ven en la página, tengo obviamente de todo, ¿no? Pongo historietas argentinas, colombianas, chilenas, etcétera, pero fue un motivo sentimental el que le puse Historietas Novaro, porque abarca realmente todo. Sí. Sí, porque incluso tú mencionaste que tenías unos editoriales de la prensa, que estamos hablando de prensa Bastante, que se editó en México en 1960 y tantos, que generalmente eran de personajes de Marvel. Más División de Historietas, si no mal recuerdo, todas eran Marvel también. Eso fue ya en los 70s, finales de los 60s, mediados de los 70s, 75, 78, más o menos, antes de que Editorial Novaro tomara Editorial Novedades Editores tomara los derechos sobre los personajes de Marvel en 1980. Correcto, ¿verdad? Así es, pero justamente yo no me quedé en esos personajes, porque yo quería, por ejemplo, en la búsqueda de las revistas, conocer un poco más el antes de. Uh-huh. Si bien Superman se editó por Novaro a partir del año 51 y fue pasando, 52 y fue pasando los años, quería ver qué había detrás de Superman 52. Y encontré a Superman antes del año 52 en otras editoriales. En México ya sabemos que se publicó en Pepín, sabemos que en otros países también se publicó en Argentina, se publicó en Brasil. Entonces, ese Golden Age, que yo le llamo, ¿no?, la edad de oro de las historietas, las pude encontrar. Aunque no lo crean, sí existen revistas de los años 40 editadas en castellano. Como por ejemplo, hay una muy interesante que a mí me gustó bastante, que fue el primer choque entre la Antorcha Humana y Namor, el príncipe submarino. Claro. Eso ocurrió en el año 1940 o 41. Y yo dije, bueno, esa revista estará en inglés, pero no, la encontré en castellano, de esa época. Apareció en Argentina en un suplemento dominical que se llamaba Aventuras. ¿De verdad? No lo sabía. Y apareció ahí. Hay una cosa que seguramente Fernando lo sabes, no sé, Daniel, si tú lo sabes. ¿Tú sabes dónde se publicó el primer cómic de Conan el Bárbaro? No te escuché bien, disculpa. El primer disculpa. cómic de Conan el Bárbaro. En México, obviamente. ¿Pero dónde? ¿Pero cuál historia? ¿No fue en Cuentos de Abuelito? ¿Sabes cuál fue? No recuerdo la editorial ahorita, pero el primer cuento que incluso se publicó antes que en Estados Unidos, el primer cómic, en una adaptación del cómic, fue La Reina de la Costa Negra, donde el Conan de ese cómic mexicano era de pelo rubio. Claro, ese era en Cuentos de Abuelito, como le digo, en Cuentos de Abuelito salió esa historia. ¿En cuál fue? Sí, Cuentos de Abuelito. Ahí salió La Reina de la Costa Negra. La Reina de la Costa Negra. Exactamente. Es
o sea, incluso antes de que se publicaran como cómics, como adaptación en cómics en los Estados Unidos, pero por mucho tiempo. Yo no lo sabía, yo lo encontré navegando en el internet, lo encontré, incluso lo he visto en páginas en inglés que hablan de que el primer Conan es y es un... Son muy cotizados por los coleccionistas norteamericanos esas historietas sobre todo, porque no son muy fáciles de encontrar. Luego hubo otras actualizaciones más de esa revista, creo que fueron dos versiones más de los años 50, uno y otro de los años 60. Ya como ¿Ese era de Novaro? No. Eran de ediciones Homa, si no me equivoco. No, okay. Homa. Sí, creo que sí, no. Se llamaba. Bueno, volviendo con ese tipo de anécdotas curiosas, recientemente estábamos entrevistando, hace poquito estábamos entrevistando a Jerry Conway, escritor de cómics en Estados Unidos, y comentábamos precisamente de cómo en México la prensa tuvo los derechos para publicar cómics del Hombre Araña porque los habían alcanzado. Y dijo que él sí sabía, porque fue a alguna convención de cómics en México y le mostraban cómics, por ejemplo, donde se casan Gwen Stacy y Peter Parker. Pero además, otra cosa, lo he visto mucho ya en tiendas, en páginas de internet americanas, o en inglés, digamos, pero una de las cosas que más me ha llevado la atención es que actualmente Tom Brevoort, que creo que es vicepresidente de publicaciones en Marvel, tiene un blog. Y no sabes cómo ha mencionado tanto de esos cómics de la prensa del Hombre Araña. ¿Tú tienes algunos de esos cómics, Fernando? Creo que sí, tengo un 99%. Creo que me falta un número nada más de ellos, que son de José Luis Durán, dibujante mexicano. José Luis Durán, el maestro José Luis Durán, sí. Así es, creo que sí, fue un convenio muy interesante que no solamente abarcó el cómic, sino las tiras de diarios en la que también dibujó. Entonces es un poco ya incrementar, ¿no?, lo que es el conocimiento del coleccionismo en el Hombre Araña, porque todo, por ejemplo, los coleccionistas extranjeros sí dan por hecho de que este Hombre Araña es el más raro que han visto y lo coleccionan obviamente porque es algo impensado, es totalmente raro para ellos, anecdótico. Creo que en Alemania inclusive lo han reimpreso ya en formato físico. El mismo Jerry Conway nos dijo, oye, pues es que es un universo surreal, estamos viviendo en un universo alternativo, porque él, imagino tú sabes, fue quien escribió el cómic donde muere Gwen Stacy. Gwen Stacy, claro. Fue lo que dijo que le sorprendió, pero bueno. Digo, Fernando, no sé si tienes algún cómic por ahí que nos puedas mostrar, aparte de tu colección de algunas de las joyas difíciles de ver y de encontrar, pero Diego, ya cuando me dijiste de la prensa del Hombre Araña de José Luis Durán, son joyas. No, bueno, lo que yo te digo que ocurre de que la editorial Novaro, por ejemplo, en sí, ustedes saben de que aparece formalmente a fines de los años 40, pero antes de ello, Luis Novaro trabajó en el diario La Prensa y desde ahí ya tenía convenios con Walt Disney, con la editorial Walt Disney, para publicar, no historietas, pero publicar en otro tipo de formatos, como libros más grandes o mini cuentos o otro tipo de publicaciones. Yo tengo acá justamente del año 43, creo que son las primeras publicaciones, que la voy a mostrar ahorita, de la editorial Novaro. Son estos que se llaman los mini cuentos, miniaturas, sí, cuentos miniaturas. Son de editorial Novaro y justamente son del año 43, propiedad artística de Walt Disney, publicado por Ediciones Modernas. Ediciones Modernas fue EMSA, que fue una de las líneas de la editorial Novaro cuando recién apareció, ¿no? Tengo, bueno, prácticamente son una colección completa la que tengo, son como 100 números, chiquititos. Wow. Todos son de Walt Disney, son muy interesantes, la verdad. ¿Y eso es como los obtuviste? Porque evidentemente, pues tú los cómics que te dio tu abuelo, sí, pues, no eran, seguramente no estaban entre esos cómics. ¿Cómo es que los adquieres? No. Como le decía, ahora justamente ya cambia un poco el coleccionismo en mí cuando ingreso a la universidad. Ahí yo me deshago un poco de los cómics antiguos que tengo, inclusive, fíjense cómo era, ¿no? En ese tiempo las chicas ya cambian todo el panorama y me obligaron prácticamente como que a querer conseguir un poquito más de dinero para poder salir con ellos y a vender un poco mi colección. En ese tiempo, como no lo vi en parte como coleccionismo, simplemente ya lo que me gustó en su momento, pues yo dije, bueno, puedo prescindir de algunas revistas y empecé a vender. Qué mala suerte la mía, caray. Empecé a vender revistas, pero
Fue felizmente un tiempo más o menos será por unos 6 meses aproximadamente, en los cuales dije, ¿qué he hecho? Y volví nuevamente a coleccionar las revistas, felizmente que las encontré. Y también encontré no solamente las revistas, sino encontré a personas que en ese tiempo, acá les llamo yo mis proveedores de cómics. En otros países son los dealers. Acá son mis proveedores. Eran gente que vendía en la calle, como les comentaba antes, los que alquilaban. También había una parte de ellos que vendían. Era como un mercadito de pulgas. No sé cómo lo conocerán allá, en los cuales... También es así similar. Bien, entonces ahí había varios puestos uno tras otro de personas que vendían historietas. Me hice amigo de muchos de ellos y quedaron en conseguirme más revistas. Bueno, en ese tiempo tenían bloques y cerros, ¿no? Que yo me los llevaba a todos en ese tiempo, porque yo empecé felizmente a trabajar cuando terminé el colegio prácticamente y estaba ya un poco intercambiando la universidad con el trabajo. Y es así de que pude conseguir un poco más de revistas y compraba lo que se podía. En ese tiempo ya era mi afición, ya quizás no coleccionista, sino completista. Todavía no le veía la función de transmitir esto, ¿no? Porque no había redes sociales ni nada. Quería tener lo más que se podía de revistas. Y en esos campos que ocurren, pues uno de mis proveedores me dijo, yo te puedo conseguir revistas más antiguas. Te puedo conseguir periódicos, te puedo conseguir, ¿qué es lo que quieras que te consiga? Novelas. Mi primero eran las novelas, después quería periódicos antiguos de la época, quería justamente este tipo de curiosidades, ¿no? Cosas de que no se veían muy en común. Y este proveedor tenía un almacén, ¿ok? ¿Y qué es lo que me llevó a su almacén? Y me hizo ver pues, cantidad de cosas que tenía ahí para escoger. Entonces yo de ahí empecé a hablar de cosas de Argentina, mexicanas, chilenas, de todo tipo, ¿no? Y poco a poco fui armando un poco más mi acervo comiquero. Y no solamente de él, ¿no? Tenía otros proveedores más que tenían tiendas, que obviamente que también los visitaba. En ese tiempo no era nada caro, pues era recontra barato conseguir una revistita. La verdad no te costaba menos, no era ¿cuánto? 10 centavos de dólar, era barato, sí. Muy barato. Muy barato. Sí, yo me acuerdo cuando yo de repente, en donde vive Daniel, yo vivía ahí, Pachuca, en México, buscaba yo por ahí algunos tiendas y luego cuando fui a México me tocó ir al centro de la Ciudad de México y ya era muy complicado encontrar cómics, encontrabas de todo, pero lo que buscaba, me acuerdo encontrar uno del Halcón Negro de 1950 y tantos. Ese es 50 y pico, 52. O sea, sí, son situaciones así de que empieza uno a cazar, a ir, o sea, ya el hobby es casi, no solo es completar, es toda la emoción de ir a la cacería de buscar los cómics, ¿correcto, Fernando? Exactamente, era una emoción, para mí era una emoción ir cada vez de que podía y ver qué es lo que podía encontrar, porque uno no sabe lo que va a encontrar, no es como en Estados Unidos, en unas tiendas en las que uno ya sabe qué es lo que tiene, ¿no? O le pides al de la tienda, quiero el número tanto que salió la semana pasada, y lo puede conseguir. Cosa muy diferente que es con los cómics latinos, en las cuales uno va prácticamente al azar, qué es lo que encontrar no se sabe. No puede uno despedir, mañana consigue el Superman 1, no lo tengo, ni lo voy a conseguir capaz de acá en adelante. No se sabe, es muy diferente. Capaz que ni saben que lo tienen, a veces, por ahí hay una pila de Superman. Exactamente, así es. Vas a encontrar joyas. Muchas veces encontré ese tipo de joyas y en algunas veces, lamentablemente, en condiciones muy deplorables. Muy deplorables. Como digo, por el clima de Lima encontré una colección una vez de Superman, me acuerdo, y de Batman, del 1 al 20, cada uno, pero no se podían abrir. Estaban pegados por la humedad que les había caído, había formado como un hongo en las páginas. No se podía abrir la revista, una pena, pero... Y una colección bien grande. Oye, Fer, dentro de tu inmensa colección, me voy a meter un poco al término, al tema deportivo, porque aquí yo me he metido a páginas a buscar cómics de fútbol. En los años 70 se hicieron aquí en México cómics como Chiva, Ra, como Chivas, Borjita, claro, como Borjita, como los Barrabases. O sea, había muchas revistas que eran de fútbol. ¿Tú cuentas con alguna colección de este tipo de títulos? Tengo las de Borjita, sí tengo una buena cantidad de ellas. La de Barrabases, tengo la última etapa, que fue la que llegó acá al Perú, de Chile. También se hizo uno de Cruz Azul, ¿no, Daniel? Si no mal recuerdo. Sí, también había uno de Cruz Azul. También de Cruz Azul, mira. ¿De las Chivas también tuviste?
De las Chivas creo que tengo unas muestras, tengo dos más que todo, no son muy conocidos, pero sí, las eso más sí complicadas. los logré por intercambio con amigos mexicanos inclusive, en algunos casos, ¿no? Pero como les digo, no, de fútbol, por ejemplo, acá en Perú hay una revista de fútbol que salió hace poco para el Mundial de Rusia, es de moderno, pero más antiguo todavía, en los años 50 hubo una tira dominical que se llamaba el Super Cholo, una tira muy peruana, en la cual este personaje juega fútbol o un campeonato interplanetario de fútbol. Me pareció la cosa más asombrosa del mundo porque mezclaba, ponía ahí, todo era dibujado, ponía a Pelé, ponía a los grandes futbolistas de la época, en los años 50 y 60, que para mí fue alucinante. Eso también se considera acá alguna rareza total, ¿no? Qué joyas, o sea, qué joyas tan impresionantes, Jaime, porque bueno, nosotros estamos generalmente en este podcast hablamos de lo que son los cómics dirigidos a los superhéroes o a las compañías DC y Marvel, pero ahora que lo comentas hay una cantidad impresionante de personajes que se han logrado colar al universo de los cómics, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de artistas, hablamos de cantantes, hablamos de grupos musicales. Claro, el Parchís, también había tenido de Parchís, tengo varios. Parchís, Timbiriche, Kiss también tuvo su revista. No sé si los Beatles también hayan tenido su revista, pero... Sí, también. Yo tengo fotonovelas, bueno, son fotohistorietas de los Beatles. Fotohistorietas. De los años 60. Sí. Aquí en México salió un libro que se llamaba Mitos y Monitos, mi estimado Fernando. Te voy a enviar la portada de él para que lo puedas conseguir. Es un libro que seguramente te va a gustar porque habla mucho de la historia del cómic en México y ahí seguramente... Yo no creo que tengas dudas, pero si las llegaras a tener ese libro te las aclara, porque excelente, gracias, habla de distribuciones y todo, se llama Mitos y Monitos, déjamelo buscar. Mitos y Monitos. Pero al respecto de ese libro que leí en la universidad, también me di cuenta de que en México se hizo un intento de contrarrestar un poco el tema de los superhéroes de Estados Unidos. Y bueno, se intentó hacer temas como el caso de Calimán, que en algún momento participaron hasta personajes de Marvel cuando todavía no estaban muy bien los temas de derechos de autor. Claro, así es. Se crea héroes que ya existían, como por ejemplo es el Santo tuvo su propio cómic. El Santo también. Aquí llegó a tener hasta Tiniebla su propio cómic, Atlantis, en fin, muchos luchadores. ¿Tú qué opinión tienes con respecto de esta búsqueda alterna de superhéroes que no eran frecuentes en los cómics? ¿Tuvieron su repercusión, tuvieron su éxito ahí en Perú? Te diré que me encantan. Yo soy un fan también del Santo. Pero para mí uno de los personajes más logrados que se ha hecho en la historieta mexicana, junto con Calimán, que también es otro de los personajes clásicos, ¿no? La verdad es que sí. Yo no podría compararlos, la verdad. Para mí todos tienen un nivel superlativo, ¿no? En cuestión de creación, de cómo es el mito detrás de ellos. El mismo Blue Demon, que también tuvo su cómic, Huracán Ramírez, otros personajes inclusive que no eran luchadores, pero los hicieron como luchadores, como Neutrón, que también tuvo su cómic. Cómics de boxeadores, que también Mantequilla Nápoles también tuvo su cómic. Mantequilla Nápoles, en paz descanse también, sí, tienes razón. Y de novelas, también me acuerdo que Natasha, Simplemente María, todos sacaron adaptaciones de todo tipo de géneros. Entonces, para mí, no podría, como te digo yo, clasificar, o mejor dicho, ponerle un rango en cada uno. Para mí todos son notables, ¿no? Cada uno en su época. Y yo no creo que se le pueda, como dije al comienzo, no juzgar a cada uno por su contenido, simplemente por la nostalgia y por lo que tanta repercusión tuvo a nivel de todos los países, ¿no? Porque esto solamente fue para México, para el país donde se sacara, llegó a todo el continente prácticamente. Entonces sí, yo creo de que si sacaban revistas era porque había lectores interesados, ¿no? Que tenían una gran... Exactamente, ¿no? Entonces sí, yo creo de que eso no se va a poder borrar. A mí yo quisiera retomar nuevamente esas bonitas épocas, ¿no? Porque conseguir ahora cómics del Santo, de cualquier luchador, es difícil, es muy difícil ya, ¿no? Te lo ponen a un precio muy inflado o ya no se puede. Yo conseguí el número 1 hace unos 15 años, recuerdo, del Santo. Me emocioné bastante. La verdad es que fue para yo, este es oro en polvo, como se le dice en algunos casos, ¿no? Y también de los demás luchadores. La verdad es que sí, es un género que es más que notable. La verdad no podría, como te digo, compararlo con otro, pero a mí me encanta. Es igual, ¿no? Como Calimán, como Tamacún también, Águila Solitaria.
es prácticamente un universo muy grande de personajes y sobre todo de que México para mí fue uno de los, creo que el país que más ha desarrollado esto, ¿no? En personajes de todo tipo y creo que la calidad gráfica inclusive también iba a la par, no se quedaba atrás y los argumentos eran muy prolijos, creo que todo tiene una coherencia en sí. Quiero comentar y escuchar tu opinión, pero yo creo que yo hasta la fecha no hemos vuelto a tener en Latinoamérica una editorial como Editorial Novar. Tenía de todo. Los únicos dos personajes sí que de Marvel era Conan y Hulk, pero los demás venían de DC, de Bell, de Walt Disney, de Dell, o sea, ibas desde joyas de la literatura, Batman, Superman, el Espectro, Disney, en fin, Scooby-Doo, etc. Oye, qué bien se escucha tu teléfono retro, mi estimado Fernando. Acá en mi casa todo es retro. Oye, todavía es de cordoncito. Sí, de cordoncito. No lo tienes ahí Disculpa que no. para que nos lo muestres. Digo, es que finalmente es parte de la cultura retro tema del teléfono. O sea, es cierto, ¿no? Sí, todo para mí, bueno, sí he coleccionado todo también, no solamente revistas, ¿no? He tratado de comprar hasta cuadros, tengo cositas de literatura antigua, recuerdos, inclusive colecciono todos los juguetes que tuve de niño, ¿no? Los he vuelto a comprar. Para mí es como revolver un poquito la nostalgia de todo lo que tenía y en ese cuerpo hago como... ¿Cuáles son los juguetes favoritos de un coleccionista de cómics? Para mí todos los que sean obviamente de superhéroes y lo que tenga relación con la historieta, no solamente, pero yo tengo uno de Calimán, me acuerdo que es un custom de Calimán, tengo de los superhéroes de DC y Marvel completamente, uno de Memín, de la pequeña Lulú, de la Zorra y Cuervo, de todos los de Walt Disney. Condorito también, sí. De Archie, tengo uno de Archie, de Ricky Ricón, de Gasparín, o sea, todo lo que pueden encontrar en las ferias también de pulgas. Y hablando de Condorito, digo, pues aquí en México tenemos nuestros personajes muy definidos, ¿no? Está Capulina, o sea, está Cepillín, había unos más extremos, mi estimado Jaime, no sé si te tocaron, Fernando, el Tranzas, o estaba Simón Simonazo. También, claro, sí, también he leído de ellos. Cómics, ¿no? Sí. Luego salió el Videorrisa, también un cómic bastante... Videorrisa también, tengo varios de Videorrisa, obviamente, sí, muy divertidos. ¿Cuál es el personaje, cuál es el cómic que tú digas, nos representa a los peruanos? Yo diría ahorita que es el Super Cholo, como te decía. El Super Cholo, lo único que no ha sido recopilado. Es una mala señal, creo, por parte nuestra también de ser un país tan lector, pero que no haya guardado el acervo de cada uno de los dibujantes o escritores de hace tiempo. Yo he logrado conseguir esa colección de los años 50 completa de los diarios. Tengo cerca de unos 2.000 a 3.000 diarios, pero no se ha recopilado. Yo cuando lo he leído, a mí me encantó ese personaje, pero no lo he podido compartir todavía con las personas, con todos los del grupo, que espero hacerlo pronto, ¿no? Porque es uno de los personajes peruanos más simbólicos y representativos de los años 50, fue publicado en los años 80, fue publicado en los años 90, y sin embargo no lo conocen mucho. Para mí ese es uno de los, como decir, sleepers, de los personajes que no están ahora no se les ve mucho en todo lo que se ve la representatividad de los superhéroes. Y otro más, que pues sí ha sacado, por ejemplo, tiras, es el Cuy. El Cuy es de Juan Acevedo, es un personaje, es un cuisito, chiquito, calato, que hace chistes más o menos en una sátira política. Ese sí es un personaje que más se ha internacionalizado por su autor, ¿no? Que ha logrado que escale otro tipo de niveles. Inclusive tiene otro tipo de publicaciones como para hacer historietas, también enseña cómo hacer historietas. Juan Acevedo es el creador del Cuy, creo que es el personaje ahorita más representativo de la historieta peruana, que se ha publicado. Jaime. Bueno, Fernando, yo te voy a hacer por mi parte mi última pregunta. Fernando, más bien, yo quisiera comentarte si estás de acuerdo conmigo, que sea corta la respuesta,
¿Tú estás de acuerdo que muchas veces cuando conseguimos un cómic que tuvimos antes, o que lo volvemos a ver, incluso recordamos dónde lo compramos, dónde estábamos, o hasta que ese día estábamos leyéndolo mientras nuestra mamá estaba haciendo de comer o algo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo recuerdo hasta la música. Yo recuerdo hasta la música que tocaba cuando lo compré. Exactamente. Asocio un cómic con una música, así es. Te trasladas, obviamente, esto, ¿no? Y cuando lo lees, esto ocurrió cuando comes una comida. Y esto lo comí, este cómic justamente lo leí cuando estaba comiendo un arroz con pollo. Así es, la verdad. Oye, Fer, yo más que hacerte una última pregunta, yo quisiera que enviaras un mensaje, que fueras un poco empático con los chavos, con los chavitos, con los jovencitos, con los niños que en este momento están tratando de coleccionar cómics y por diversas causas no pueden, ya sea por costos, porque el costo del cómic se ha elevado muchísimo, o sea, conseguir un cómic nuevo pues es un precio muy elevado, porque las editoriales cada vez están publicando menos, no sé si por temas de pandemia, no sé si por temas de otra naturaleza, pero la industria del cómic, lo hemos platicado aquí con varios autores, ha ido a la baja lamentablemente, y como que se ha dado el boom de las películas. No sé si sea tu apreciación en primer lugar, y en segunda, que tú enviaras un mensaje a esos neocoleccionistas, a esos jóvenes, porque tú eres una persona que les puedes pasar la estafeta, tú eres una persona que tienes la calidad moral en cuanto a este tipo de coleccionismo, de mandarles un mensaje y decirles qué es lo que tienen que hacer o por qué es importante coleccionar este tipo de arte, que además es el 9º arte. O sea, pásales la estafeta, diles un mensaje, por favor. Muy bien, bueno, a todos ellos, obviamente, indicarles primero de que leer historietas es cultura. Leer es cultura, leer es cultura. Leer historietas también lo es. Y sobre todo, forma parte de la enseñanza. Acá en el Perú se trabajó mucho, por ejemplo, el cómic en la enseñanza, en algunas publicaciones que eran los suplementos. Entonces, vas a encontrar de todas maneras, en cualquier parte vas a encontrar una historieta. No solamente vas a comprar de superhéroes o lo que sea. Lo que encuentres a la mano es una historieta, es una lectura que tienes que apreciarlo y poco a poco ir a escalar, subir de nivel, como se dice, ¿no? Si acá empezamos también con yo leyendo, por ejemplo, el Pato Donald, fui pasando a los superhéroes, fui pasando a lecturas un poco más interesantes, leí historias de autores argentinos, que me encantó bastante también. Entonces todo va como un proceso. Yo digo de que no lo pierdan esto más bien como un hobby. No lo tomen como algo que sea algo que deban de hacerlo por obligación. Es algo que deben hacer, es lo que debe de gustar. Yo creo que si le dan una oportunidad a la lectura, les va a gustar. Poco a poco avancen en ello y yo creo de que se va a dar la oportunidad en que alguien o un conocido o en algún lugar de internet o que tenga una posibilidad, va a haber siempre la oportunidad de que encuentren alguien o algo que leer o alguien que te va a prestar una historieta o donde comprar una historieta a un costo en la que pueda ser asequible para ustedes. Entonces no le pierdan la fe a la historieta y más bien yo creo de que es un buen momento para decirles, ¿no? De que si es que también a los padres, sus hijos puedan leer revistas, es un hobby muy interesante, un hobby muy ameno, muy distractivo y mucho mejor que ir a pegarse una fiesta en cualquier lugar, en la que en un momento capaz no puedas volver ni siquiera a tu casa de regreso. Y es un momento de inversión, también es otro tema, ¿no? En la inversión. Uno puede conseguir revistas, inclusive para venderlas después, no hay ningún problema, ¿no? La cosa es de que disfrutes del momento, de que la leas porque sea lo que te gusta. Si quieres después de hacer talleres, lo que tú quieras, pero disfruta el momento y lee las revistas. Excelente mensaje, mi estimado Fer. Jaime, a manera de despedida, ¿algo que le quieras decir a Fer? No, pues realmente estoy impresionado la cantidad de cómics que tiene y el conocimiento que tiene de las mismas, de nada más esos periódicos. Fernando, te agradecemos infinitamente. Este es, por ejemplo, la primera aparición en Argentina de Superman, el hombre de acero, del año 1940. 2 años después de creado. Estaba calientito todavía ahí el personaje. Todavía es Jerry Schuster. Imagínense, esto es publicado en... Disculpen. Es por los creadores de Superman, los originales. Jerry Siegel y Leo Schuster, exactamente, por los dos, ¿no? También acá
les muestro, es una parte en la que colaboré también en los cómics 21. Acá publicamos en el Perú formatos de DC y Marvel que salieron a partir del año 2008 al 2012. Son series de Perú, del periódico Perú 21, que también sacó recopilaciones en cómic, y del cual también me alegro porque yo colaboré un poco en esta parte haciendo un blog que se llama el blog de Perú 21 de cómics, en el cual ponía justamente acerca de comentarios de historietas, inclusive escribí en alguna de las revistas introducciones para que puedan ser leídas por todos los lectores. Acá les muestro otro número 1 antiguo, el número 1 de Espinaca. Estos, por ejemplo, son los más antiguos en la historia argentina en recopilar historietas norteamericanas. Acá, por ejemplo, tengo la aparición dentro de varios personajes como la Visión original de los años 40 de Marvel, de Namor, del Princesa Marino, de la Antorcha Humana, cosas muy interesantes que aparecieron en estos películas argentinas. Este es el número 1 del año 1940. El que ya conoce no es Editores, también el número 1 del Hombre Araña, la versión de la prensa del Hombre Araña, el número 1. No. El Superman número 1 del Editorial Novaro, que sí es ya bien conocido. ¿Qué más tengo acá? Campeones de la Justicia, mi supergrupo también de la DC Comics, el número 1. Sí, claro, el número 1, sí. Las historias argentinas del Superhombre, que también acá imprimieron a Batman y Robin, le llamándole el murciélago, y Robin, con acento en la I. A Robin. El murciélago y Robin. Y acá tengo publicaciones peruanas de los años 60, acá dibujadas por Pablo Marcos, por Gonzalo Mayo, el ocaso de los gigantes. Son series muy interesantes que no son muy conocidas a nivel internacional, porque ellos son conocidos por los dibujos en Estados Unidos, en México, pero en Perú hicieron un muy buen background. ¿Sí las has leído todas, mi estimado? A ver, de tus 60,000 cómics, ¿cuántos has leído? Honestamente, habré leído un 35 a 40%. Lo demás es lo que hago es recopilar información, puedo abrirlas y verificar quién es el dibujante, tomo fotos y lo comparto después en el grupo de las historietas. Oye, pues yo te quiero agradecer, mi estimado Fernando, por este trabajo que haces que conlleva mucho tiempo. Digo, nosotros lo sabemos porque a pesar de que tenemos este humilde podcast, pues lo hacemos con mucho afecto y nos lleva nuestro tiempo. El hecho de tener un grupo de Facebook y una página de Facebook te conlleva mucho tiempo, el digitalizar, el subir, el compartir historias, el comparar, porque yo he visto que comparas un dibujo de una época con un dibujo de otro que aquí en México le llamamos fusil. O sea, agarras un dibujo de otro y lo copias. O sea, ese trabajo me parece verdaderamente impresionante, Fernando. Yo te agradezco por eso. Yo estoy en el grupo en el que estás. Ahí me he hecho de muchos cómics digitalizados que también, digo, para los que no tienen la posibilidad de conseguirlos de manera física, ahí en esa página pueden encontrar muchísimos cómics. Está toda la colección de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla. Un saludo a Sergio Alascaqui, un saludo a Abraham de Puebla. Sergio, mi gran amigo Sergio Alascaqui. Son extraordinarios coleccionistas que también comparten, son muy generosos. Por supuesto que mi estimado Fernando, y la verdad agradecerte esta posibilidad que nos diste. Mi estimado Jaime, pues hemos tenido a una de las principales estrellas de los cómics en nuestro continente, porque no nada más es quien lo escribe, no nada más es quien lo dibuja, sino también, y yo creo que el objetivo o el objeto principal de un cómic es quien lo lee, y en este caso estuvo dignamente representado, o no mejor representado, que el máximo coleccionista en todo nuestro continente, que es Fernando Franco. Yo no sé si del mundo, pero al menos de nuestro continente, sí me atrevería a decir. Por lo menos del continente, seguramente sí. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. La verdad, estamos muchas muy gracias a ustedes. Ojalá pronto nos vamos a reunir, gracias, para Daniel. Hacer una mesa redonda para que hablemos de lo que era coleccionar cómics antes y ahora. Te agradezco mucho, Fernando. Y la siguiente, pues sí, yo también me comprometo a mostrarles mi colección ya en todo caso, ¿no? Para que puedan ustedes ver todo eso. Te agradezco mucho. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Nos estamos viendo. Amigos de Documentos Clasificados, nosotros nos estamos viendo el próximo, en 15 días justamente, en otro capítulo más de este espacio, y acuérdense que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Busque Documentos Clasificados y ahí va a poder encontrar no nada más esta entrevista con Fernando, sino con muchos
participantes o mucha gente que participa en esta industria del cómic. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias, Jaime, gracias, Fer. Hasta la próxima. Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.